buenas tardes, noches, días. Yo soy Rubén Pirela y hoy les voy a hacer una breve explicación sobre un tema interesante, que es la corrosión. Más específicamente, la prevención de la corrosión y las mejores prácticas y estrategias para evitar a que este fenómeno. Se preguntarán, ¿qué es la corrosión? Bueno, es importante entender qué es la corrosión es un proceso que queremos evitar, pero ¿qué es? Es un proceso natural en la que ocurre cuando un metal reacciona a su entorno. Es decir, esto puede provocar daños que no queremos que ocurran en maquinaria, en estructuras, en piezas específicas, o sea, en todo metal puede ocurrir este proceso de corrosivo. Entonces, ¿qué pasa? Los metales reaccionan con los componentes que nosotros tenemos en la atmósfera normalmente. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno crea óxidos en los materiales. Entonces, lo que queremos evitar es que este proceso ocurra, ya que causa daños graves y puede tener repercusiones muy críticas en una industria. Y es más, puede llegar a adquirir costos muy grandes si dejan que este proceso ocurra sin ningún tipo de prevención. Por eso es importante comprender las causas y los efectos de la corrosión. Es esencial para poder entender y para poder prevenir este efecto. Entonces, existen varios tipos de corrosión. Existe la corrosión uniforme, la galvánica, la corrosión por grietas, la por picadura y carrasco. La corrosión uniforme se produce uniformemente en toda la superficie del material. La corrosión galvánica se produce cuando dos metales diferentes entran en contacto en presencia de un electrolito. Esto provoca que la corrosión se dé en el metal que sea menos noble. La corrosión por grietas es, bueno, donde se encuentra una grieta en un material puede ocurrir un proceso corrosivo, ya que en una grieta no tiene como está protegida. Entonces, esa pequeña parte es más probable que ocurra el proceso de corrosión. También está la corrosión por picadura. Es una forma localizada de corrosión que se crea en pequeños agujeros o hoyos en la superficie del metal. Por eso se llama así por picadura, porque en el metal, en el material, se ve como si en puntos muy localizados. Y también está la corrosión intragranular. Intergranular. Ocurre a lo largo de los límites de los granos del metal, causada por la exposición a altas temperaturas o reacciones químicas en un entorno sin circunstancias. Eh, Hay varios métodos de prevención de la corrosión. Primero, la selección de los materiales, es lo más importante. Los recubrimientos de pintura, protección catódica y también inhibidores de corrosión. Más adelante voy a profundizar un poquito más en ello, pero es importante que entiendan que elegir los materiales adecuados es crucial para prevenir la corrosión. Los materiales deben elegirse de acuerdo al entorno en donde van a ser utilizados. Es decir, eh, va de acuerdo a su uso. Primero, tenemos que analizar qué uso le vamos a dar a cierto material y en qué condiciones va a trabajar. Y debido a esas condiciones y al uso que nosotros le vamos a dar, debemos elegir el material correcto que se adapte mejor a, a este aspecto. Recubrimientos y pinturas. Se pueden aplicar revestimientos y pinturas en la superficie para protegerla contra una corrosión. Esto puede incluir recubrimientos de barrera que separan físicamente la superficie del metal con el medio ambiente. O sea, cuando un metal se le coloca un recubrimiento, por ejemplo, pintura, no solamente se hace por tema estético, la pintura también protege al metal de que, o sea, de que siga el proceso corrosivo. Y el objetivo es que este proceso no siga. Entonces, tenemos también la protección catódica, que es una técnica muy utilizada para proteger la superficie del material, convirtiéndolas en un cátodo de una célula electroquímica. Entonces, se puede lograr mediante el uso de ánodos de sacrificio mediante una corriente impresa. Más adelante les explicaré un poquito mejor. También hay inhibidores de corrosión, que son productos químicos que se puede agregar a un sistema para reducir la velocidad de la corrosión.
Eh, es importante conocer estos métodos de prevención porque, como ya dijimos antes, este es un proceso que a grandes rasgos puede causar pérdidas económicas muy importantes y no solamente pérdidas económicas, también o sea, a nivel industrial, esto puede representar un riesgo para la salud de las personas que trabajan en cierta área. Entonces es importante. En la selección de los materiales es fundamental para prevenir la corrosión. Los materiales resistentes a la corrosión incluyen el acero inoxidable, aluminio y ciertos plásticos, como el PVC, que también son resistentes a la corrosión y pueden ser una alternativa rentable para algunas aplicaciones. Tenemos que tener en cuenta de que no siempre podemos utilizar plásticos. Entonces, depende siempre de qué uso se le vaya a dar al material, pero hay opciones y compatibilidad con el medio ambiente. Es importante considerar la compatibilidad de los materiales con el entorno en donde van a ser expuestos. Por ejemplo, ciertos metales pueden corroerse rápidamente en presencia de agua salada y es porque reacciona el metal con el agua salada y puede ocasionar que el material se corroa muy rápidamente. Entonces tenemos pérdida del material, se debilita y puede causar mayores problemas. Esto ocurre mucho cuando las personas llevan autos, carros, a la playa. Normalmente esto puede ocasionar que se corroa gran parte de la parte de abajo del carro, que puede ser el chasis, por ejemplo. Eh, Recubrimientos y pinturas. Es importante que saber que nosotros podemos recubrir, como dije anteriormente, un material para que el proceso corrosivo se detenga o que no ocurra. ¿De qué manera? Bueno, la pintura lo que hace es aislar el material, la superficie del material del entorno. Entonces lo que hace es proteger, básicamente. De hecho, hay metales que esto lo hacen naturalmente. Por ejemplo, el aluminio crea una capa protectora a su alrededor que evita que el proceso corrosivo continúe. Lo que el aluminio al oxidarse crea alúmina. Esta alúmina se queda en la superficie del material y lo protege. Los beneficios de los recubrimientos se pueden proporcionar una barrera entre la superficie del metal y el medio ambiente, evitando que se produzca la corrosión. También pueden mejorar la apariencia y la superficie metálica y prolongar la vida útil, que es lo que se quiere de estos métodos, evitar a que esto, la protección catódica. Es una técnica electroquímica utilizada para prevenir la corrosión de superficies metálicas. Implica conectar un metal a proteger a un metal que se corroe más fácilmente, conocido como ánodo de sacrificio. Luego se corroe en lugar del metal protegido. Básicamente, bueno, como dice ahí, ánodo de sacrificio. Lo que se trata de este procedimiento es de sacrificar un metal por otro. O sea, si queremos proteger cierta pieza, lo que hacemos es colocar un metal que se corroa antes que la pieza que queremos proteger. Entonces lo que va a hacer es que esa pieza se va a degradar, pero va a proteger la que a nosotros nos interesa. Entonces, en esto se basa. Este tipo de aplicaciones de protección se utilizan en estructuras marinas como barcos, plataformas marinas, tuberías de estructuras de hormigón armado también. Y bueno, el costo es relativamente bajo en comparación con otros métodos de prevención de la corrosión. Se puede aplicar en estructuras ya existentes, así que es un buen método. También existen los inhibidores. Son sustancias que se agregan a un sistema para prevenir o reducir la velocidad de la corrosión. Funcionan formando una barrera en la superficie del metal o alterando las reacciones electroquímicas que causan la corrosión, por ende bajando la velocidad de la corrosión. Hay varios tipos de inhibidores de corrosión, los anódicos, los catódicos y los mixtos. Es importante para que el proceso de corrosión, una vez identificado, no vuelva a ocurrir, es seguir una serie de pasos para llevar una especie de monitoreo entre las inspecciones y monitoreo que podemos
llevar a cabo para que este proceso no, no siga adelante es la inspección visual. La técnica más básica comúnmente utilizada para monitorear la corrosión implica un examen exhaustivo de la superficie en busca de signos de corrosión como decoloración, picaduras, grietas, óxido, etc. La inspección visual debe realizarse con regularidad, esto es muy importante, y en combinación de otras técnicas para un programa integral de prevención de la corrosión. La regularidad es un factor muy importante en este tema porque a pesar de nosotros utilizar técnicas con el fin de evitar que esto ocurra, a veces, a veces falla y el proceso puede continuar. Entonces, si no revisamos eh, periódicamente, el proceso haya parado, este proceso puede continuar y no es la idea. Hay pruebas no destructivas, ensayos, que se utilizan para evaluar la integridad de los materiales sin causar daño ni alterar sus propiedades físicas, que es el objetivo. Eh, Son comúnmente utilizados los ultrasonidos, radiografía, inspección de partículas magnéticas, pruebas de corrientes parásitas. Son técnicas que proporcionan mucha información sobre el material. Otros pueden ser los métodos electroquímicos. Se utilizan para medir la velocidad de la corrosión y el potencial de corrosión de los materiales. Para nosotros más o menos tener un estimado de que, o sea, qué tan rápido se puede correr un material en presencia de X ambiente. Eh, bueno, puede proporcionar datos en tiempo real sobre el comportamiento de la corrosión de los materiales, algo que nos puede ser de mucha ayuda. Una parte muy importante es los factores ambientales, como ya lo dijimos. Por ejemplo, la exposición a agua salada es un factor muy importante que puede acelerar la corrosión, particularmente dañina para los metales como el acero y el aluminio. Los métodos de prevención de corrosión a la exposición de agua salada incluyen la protección catódica y el uso de revestimientos y pinturas resistentes a la corrosión. Otro puede ser la exposición a lluvia ácida, que puede provocar corrosión. Es causada por la emisión de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en fuentes industriales. Los métodos de prevención de la corrosión por exposición a lluvia ácida incluyen el uso de materiales y revestimientos resistentes a la corrosión. Esto pasa mucho en estatuas. Las estatuas, normalmente hechas de metales, eh, que tienen que soportan la lluvia ácida, se puede ver en ellas procesos corrosivos. Entonces, es importante llevar una serie de métodos para que este proceso no continúe. Ahora, hay varios ejemplos de, de prevención exitosa de la corrosión. Por ejemplo, una empresa de tuberías evitó con éxito la corrosión mediante el uso de combinación, o sea, combinando recubrimiento, protección catódica e inspecciones y monitoreo periódico. Por eso, este proceso sí se puede evitar. Se puede evitar. Un equipo de mantenimiento de puentes evitó con éxito la corrosión instalando un sistema de protección catódica y utilizando materiales resistentes a la corrosión durante la construcción. Por eso hablamos de la importancia al principio de la selección de los materiales adecuados cuando vamos a hacer un proyecto, ya que esto puede contribuir a que el proceso corrosivo se dé o evitar, que es la idea en general. Ahora, cuando los métodos que nosotros utilizamos han fallado, es bueno llevar los siguientes pasos. La inspección visual del componente defectuoso, es decir, cuando ya nosotros utilizamos los métodos que no nos funcionaron, bueno, vamos a hacerle una inspección visual al componente defectuoso, el primer paso. Después le hacemos pruebas no destructivas, como la prueba de ultrasonido, radiografía. Estas nos pueden proporcionar información sobre por qué pasó el fallo. Y de paso nos puede dar como un alcance del daño o sea, qué tanto alcance tuvo el daño que hizo. Y el análisis químico del componente defectuoso puede ayudar a identificar qué tipo de corrosión es la que ocurrió. Y por ende nos puede ayudar, o sea, a dar una idea de qué método podemos utilizar para evitarlo. Ahora es importante eh, cumplir con los estándares y regulaciones industriales y garantizar los métodos de prevención de corrupción seguros y efectivos. Y no solamente utilizar métodos que sean seguros y que eviten la corrupción, sino también que sigan las regulaciones ambientales, porque
es importante priorizar soluciones que sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, porque es necesario. También es importante el entrenamiento, la formación educativa sobre este tema, sobre la corrosión y los tipos de corrosión y los métodos que se pueden utilizar para evitar este fenómeno, ya que nosotros como ingenieros, futuros ingenieros, debemos estar capacitados para identificar los tipos de corrosión y poder evitar. La tecnología y las técnicas de prevención de la corrosión evolucionan constantemente, por lo que es importante que los ingenieros se mantengan actualizados mediante programas de educación y capacitación continua y investigación, mucha investigación para siempre mantenerse informados sobre los métodos de corrosión, sobre los métodos para prevenir que la corrupción se continúe. También tenemos la parte económica, el impacto económico de la corrupción. Puede tener importantes impactos económicos a niveles industriales, incluyendo costos de mantenimiento, costos de reparación y pérdida de productividad debido al tiempo de inactividad de los equipos. Eh, Existen métodos para prevenir la corrupción, cada uno con sus propios costos y beneficios. Por eso un análisis de costos es eh, paso correcto a seguir para poder elegir el método que más se nos adapte y que no nos resulte tan costoso, ya que es un factor que también tenemos que tener en cuenta. Y también el tipo de material y la complejidad de la estructura, factores ambientales como la temperatura, la humedad. Es muy importante en dónde va a estar, o sea, en qué ambiente se va a desarrollar la pieza o el equipo que nosotros queramos. Eh, bueno, espero que le haya gustado la exposición y gracias por